Muy buenas, hola a todos, ¿qué tal? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien? Hola a todos, ¿qué tal? Hello, hello, hello. ¿Me podéis escuchar bien? Decirme si me escucháis correctamente, etcétera, etcétera. Yes, dicen por aquí, yes, ok. Hombre, Merimar, por aquí, como siempre. Perfecto. Muy bien. Bienvenidos a todos, iba a decir muchas gracias. Bienvenidos a todos los que estáis conectándoos, ¿vale? Bienvenidos a todos. Welcome back, my dear students. Por favor, si vais a estar en este directo, vamos a intentar llegar a más gente, que últimamente TikTok va un poquito regular, así que por favor, si me podéis ayudar a llegar a más gente, os lo agradecería enormemente, ¿vale? Simplemente tenéis que dar muchos taps a la pantalla, a ver si llegamos al objetivo de al menos 30.000 me gustas como hemos llegado otras veces, ¿vale? Poquito a poco se llega lejos, ¿vale? Hay un refrán aquí en la parte de Cataluña, del norte de España, que dice mica en mica sompla la pica, mica en mica sompla la pica, que significa algo así como gota a gota se llena un fregadero, ¿no? Se llena un... Entonces vamos a intentar llegar a mucha gente, vamos a intentar que este directo le llega a mucha gente. Jonathan Padilla, por ejemplo, que está aquí dándole me gusta al directo, pues muchas gracias, y el resto también podéis hacerlo, ¿vale? También podéis darle tap a la pantalla a ver si podemos extender este directo. Bueno, en el directo de hoy voy a enviarle este directo a Ney, no sé si Ney está por aquí, que me ha hablado antes, por si le podía explicar en directo, por si le podía explicar en directo una cosilla que me ha preguntado. Bueno, en el directo de hoy vamos a resolver primero la duda que me ha preguntado Ney por privado, por mensaje privado. Aprovecho para decir al resto también que si tenéis cualquier duda, que si queréis que os explique algo por privado, lo que sea, podéis hacerlo, ¿vale? Me habláis al mensaje privado y me pedís que os explique lo que sea. Yo no tengo problema en dedicaros un directo en el cual vosotros podéis interactuar conmigo. Yo os voy explicando y vosotros me vais diciendo si lo veis, si no lo veis, si lo entendéis, si no lo entendéis, etcétera, 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 ¿vale? Que para eso estamos aquí para intentar resolver las dudas de inglés, para intentar llegar al inglés de una forma más fácil, más directa y más rápida, ¿vale? Javier dice, ¿estos son clases de inglés? Sí, bueno, estamos empezando el directo, todavía no hemos empezado, pero sí. Para la gente que se acaba de incorporar, estos directos los intento hacer a nivel de todo el mundo, por lo tanto no puedo adaptarme a todos los niveles, por lo que podéis entrar y estar viendo el verbo to be, que podéis entrar y estáis viendo idioms para un nivel C1. Entonces, bueno, pues esto es un poco aleatorio, ¿vale? Para todas aquellas personas que me sigan, yo les nombraré y les pulsaré el botón del follow, que es en agradecimiento a todas aquellas personas que me sigan, ¿vale? Especialmente, hola Beatriz Carolina, ¿qué tal? Por aquí, de nuevo. Qué bien, me encanta veros de nuevo por aquí, por mis directos. Ya digo, para la gente que se está incorporando nueva, para aquellas personas que están incorporándose al directo por primera vez, vamos a empezar en un pocos minutos. Y nada, que para la gente nueva que me ve, pues que sepáis que no podemos seguir un temario, porque para empezar sería un poco aburrido, y para continuar es prácticamente imposible seguir un temario por TikTok, ¿vale? Prácticamente imposible, créeme que ya lo he intentado, pero es imposible porque se conecta gente de todos los niveles, tenemos gente que tiene un A1 y tenemos gente que tiene un C1. Entonces, pues nada, pues simplemente nos dedicamos a hacer repasos, explicar las cosas que las personas que se conectan no entienden, por lo que sí puede pasar que tengas muy buen nivel de inglés y estemos viendo algo muy básico. O puede pasar que tengas un nivel muy básico y estemos viendo algo niveles B2. Pero bueno, es lo que nos permite TikTok, tampoco nos permite hacer clases como tal, ¿vale? Álvaro Cabrera, por ejemplo, que me acaba de empezar a seguir, muchísimas gracias. Bueno, pues eso, por favor, si podéis compartir el directo, ¿vale? Si podéis darle mucho tap a la pantalla y compartir por aquí abajo, si le dais a la flechita y compartís el directo con vuestros amigos, con vuestros conocidos, con quienes queráis, a ver si vamos llegando a más personas, ¿de acuerdo? Paula García se acaba de unir, por ejemplo. Mari está ahí dándole tap a la pantalla a tope. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a empezar el directo con una duda que me ha preguntado Ney, ¿vale? Que yo ya le he mencionado en varios directos, que es una chica que está aprendiendo inglés por su cuenta, a la cual yo valoro enormemente porque hay que hacer un enorme esfuerzo para aprender un idioma por tu cuenta sin estar apuntado a una academia, sin estar apuntado a una escuela de idiomas, sin estar apuntado a X. Realmente aprender algo por tu cuenta es bastante complicado. Entonces, pues yo aprecio a las personas que se ponen a estudiar por su cuenta. Bueno, me ha preguntado el tema de las preguntas WH, de las preguntas
que requieren una respuesta larga. Sabéis que en inglés, bueno, en inglés y en cualquier idioma realmente, ¿no? Tenemos dos tipos de preguntas. Nosotros tenemos las preguntas que requieren una respuesta corta, ¿vale? ¿Cuáles son las que requieren una respuesta corta? Las que se preguntan con sí o con no. Mira, aquí por ejemplo he visto otra, dice Samantha, dice, yo también estoy aprendiendo sola. Pues yo de verdad os admiro, porque quiera que no, cuando te apuntas a un sitio que te van haciendo exámenes, que te van haciendo test, al final te vas obligando a estudiar un poco, ¿no? Esos test o esos exámenes que te van haciendo siempre te ayuda a organizarte el estudio. Cuando tú aprendes por ti mismo, para empezar, no tienes nada que te evalúe o que te diga si lo has aprendido o no, y para continuar, no tienes ninguna obligación, sino que vas tú solo por ti mismo, por ti misma, y realmente es bastante complicado. Bueno, entonces nosotros tenemos las short answers and long answers, ¿ok? Bueno, las short answers son aquellas que siempre vamos a responderlas con yes or no, ¿vale? Vamos a responderlas siempre con yes or no. Aquí dice, David Gato dice, lo mío tiene más delito todavía, mi mujer es americana. Bueno, pues entonces, a ver, una cosita para Samantha, por ejemplo, que dice que está aprendiendo por sí sola. Yo os doy una recomendación y es que no estudiéis mucho tiempo, ¿vale? Sí que seáis muy constantes, sí que estudiéis, por ejemplo, de lunes a viernes todos los días, ¿vale? Pero no hace falta estudiar mucho tiempo porque os cansáis, ¿vale? Vosotros y cualquier persona, quiero decir que no es que seáis especiales, que es cualquier persona. Entonces yo recomiendo que estudiéis todos los días, por ejemplo, media horita, 40 minutos, y con eso es suficiente, ¿vale? Evidentemente tiene que ser constante porque tiene que haber un aprendizaje, pero con media horita o 40 minutos al día es suficiente y al final vas a aprender más que si te metes un atragantón de... Darío Ordóñez, por ejemplo, me acaba de decir, muchas gracias, que si te metes una fecha de estudiar de 4 horas, ¿no? Como había gente que me decía, yo es que intento estudiar 4 horas diarias. Eso lo haces una semana. Cuando llevas 3 semanas ya no sigues el ritmo. Entonces mejor estudiar poquito y muchos días, ¿vale? De lunes a viernes, media horita, y al final pues son 2 horas y media, casi 3 horas, al final de una semana, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces esto. Tenemos las preguntas, ¿vale? Estamos hablando de lo que son las questions, ¿vale? Questions. Vamos a poner aquí arriba el título. Tenemos las questions. ¿Ok? Bueno, questions hemos dicho dos tipos, ¿vale? Tenemos las short y long, o las que requieren una respuesta corta y una respuesta larga, ¿vale? Muy bien, las que requieren una respuesta corta son yes or no answers, o yes or no questions, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque nosotros podemos decir, yo qué sé, do you like pop music? Do you like pop music? Yes, I do. No, I don't. Okay? Are you hungry? Yes, I am. No, I am not. Okay? Or I'm not. Okay, entonces, este tipo de preguntas es lo que denominamos respuestas cortas, ¿vale? Pasaría un poco igual en castellano, ¿vale? ¿Tienes hambre? ¿Te gusta la música pop? Sí, no, no hay mucho más. Es decir, tú puedes añadir más información a tu respuesta, por supuesto. Pero la respuesta de por sí es una respuesta corta. Puedes decir sí o no y punto, ¿vale? Sin embargo, las long questions o long answers, ¿vale? Requieren information. Es decir, las long questions o long answers son las que preguntan o piden información a la otra persona, ¿vale? No le están pidiendo que responda con un sí o con un no, sino que lo que le están pidiendo es que diga información, ¿vale? Por ejemplo, aunque no sea una información enorme, al fin y al cabo es una información. Por ejemplo, si yo digo, what's your name? What's your name? No es yes or no, ¿vale? Requiere una información que tú quieres que yo te dé, ¿vale? En este caso, mi nombre. O where you live, ¿vale? ¿Dónde vives? I live in Seville, por ejemplo, ¿no? Vivo en Sevilla. Bueno, dicho esto, tenemos dos tipos de preguntas, ¿vale? Las short y las long. Vale, normalmente las short questions, ¿vale? Son aquellas que empiezan por do, ¿vale? O por have, si utilizamos el present perfect, ¿vale? O que utilizan el verbo to be, ¿vale? Que utilizan el verbo to be. Bien, muchas gracias por esos rayitos que me está dando, muy curioso. Muchísimas gracias de verdad por esos regalitos que me aportáis que
me ayudan a hacer crecer la cuenta, que por cierto, quiero empezar a hacer entrevistas por la calle cuando llegue a los 50.000, que ya estoy en 30.000 seguidores, cuando llegue a los 50.000 quiero empezar a hacer entrevistas por la calle graciosas, de pedirle a la gente que pues lea un trabalenguas, que no sé qué, y si lo van consiguiendo, por aquí por Sevilla, lo digo por si alguien me ve que es de Sevilla y quiere participar, y si lo conseguís, pues os daría un boli con el teacher de inglés, ¿vale? Que además es un boli para la pantalla, que sirve para esto de la pantalla, que ya lo tengo encargado y todo. O sea que, si me ayudáis a crecer la cuenta, yo lo agradecería enormemente, ¿vale? Bueno, entonces, este tipo de preguntas, voy a poner 3 preguntas, ¿vale? O 4, no sé, así sobre la marcha, las que me salgan, y vosotros me decís si son short o long, ¿vale? Por ejemplo, do you like reading? For example, do you like reading? Esta pregunta sería long or short. ¿Qué tipo de pregunta sería esta? Do you like reading? Doghouse me ha empezado a seguir, muchas gracias. Esta sería una short, ¿ok? Miguel Ángel Purizaga me ha empezado a seguir también, muchas gracias. Muy bien, esto es una short, ¿ok? Short. ¿Veis este lado de la pantalla? ¿Aparece? Sí, aparece, perfecto. Bueno, do you like reading? Ok, that's short, ¿ok? Porque es yes I do, no I don't, ¿ok? Very good. Bueno, aquí tenemos otra pregunta, ¿vale? Have you ever been in London? ¿Ok? Have you ever been in London? ¿Qué tendríamos aquí? Este tipo de pregunta, ¿qué sería? Lidia, hombre, he bloqueado a Lidia English porque me parece feo estar haciendo publicidad en otra cuenta, ¿no? Have you ever been in London? Okay, this is short. Okay, esta es también una pregunta de estilo corta, ¿vale? Porque esto es yes I have, no I haven't. Okay, yes I have, no I haven't. ¿Vale? Bueno, muchas gracias a todos los que me estáis siguiendo, que ya somos aquí 207 personas, a ver si podemos llegar a más, ¿vale? Seguid dándole tap a la pantalla a tope a ver si llegamos a más. Venga, que yo sé que vosotros podéis. Okay, have you ever been in London? Short. Very good. Now, let's see. What you like the most? What you like the most? ¿Qué es lo que más te gusta? What you like the most? ¿Esto qué sería? ¿Qué tipo de question sería esta? What you like the most? Esto sería una long question, ¿vale? O una pregunta que requiere una long answer, ¿ok? ¿Qué te gusta? Esto sería long, ¿ok? So, very good. Entonces, cuando la pregunta requiere una respuesta de sí, no, sería una short, ¿ok? Cuando la pregunta requiere algo más de información, como en este caso, ¿qué es lo que más te gusta? Going to the beach, por ejemplo, ¿vale? Entonces, en ese caso, una vez que hemos aprendido a distinguir las preguntas largas y las preguntas cortas, tenemos que saber que la composición de una pregunta corta y una pregunta larga, ¿vale? Dame un segundito que tiro el rotulador y cojo otro. Vamos a ver, nosotros tenemos las preguntas cortas, perdón, las preguntas largas, en las cuales nuestra forma de pregunta, nuestra formulita que nosotros vamos a seguir, ¿vale? Va a ser igual que en una pregunta que no tenga WH. Por ejemplo, nosotros tenemos el verbo do or does en present simple o simple present, ¿vale? Tenemos el verbo do o does para hacer preguntas en presente simple, ¿vale? Luego tendríamos el sujeto, luego tendríamos el verbo principal y luego tendríamos el resto de la oración, ¿no? El resto de complementos que nosotros tenemos en esa frase en concreto, ¿vale? Santi97 dice, ¿puedo ir al baño? Santi, puedes ir al baño, pero el móvil no se lleva al baño, ¿eh? Bueno, dice, entonces aquí tenemos do or does, subject,
o sujeto, ¿ok? Main verb o verbo principal y luego tendríamos el resto. Bueno, la pregunta que me hizo Ney fue que si nosotros tenemos una WH, una pregunta de WH, que si mantenemos el verbo auxiliar, por ejemplo, ¿no? La respuesta es que sí. Nosotros mantenemos el verbo auxiliar porque nosotros vamos a seguir haciendo esa pregunta de la misma manera, lo que pasa es que vamos a añadirle delante una WH question, ¿vale? Es decir, nosotros vamos a decir what do you like, lo que sea, ¿no? What do you like, ¿ok? Vamos a mantener este verbo auxiliar, ¿vale? Y esto lo vamos a mantener en la gran mayoría de preguntas, ¿vale? Miguel García dice, el verbo en tercera persona cambia en la pregunta, claro, en la tercera persona cambia no cambia en la pregunta, cambia el verbo auxiliar, ¿vale? El verbo auxiliar es el que te ayuda. Hay que tener en cuenta una cosa. Hay una cosita que nosotros los profes de inglés siempre estamos diciendo, que es la diferencia entre verbo auxiliar y verbo principal, ¿vale? Y esto es algo que yo sé que la gente se lía mucho y no sabe desde que está prácticamente al principio, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre un verbo principal y un verbo auxiliar? Esto es muy básico, ¿vale? Un verbo auxiliar es un verbo de ayuda, ¿vale? Como ya sabéis, en inglés, al igual que en castellano, nosotros tenemos los verbos de ayuda, ¿vale? Que son los verbos que ayudan al verbo principal, ¿vale? Siempre os digo, un verbo auxiliar, acordaros de, pues, lo que es, por ejemplo, un auxiliar de enfermería, o un auxiliar de farmacia, o un auxiliar de X, ¿vale? Un auxiliar es lo que nos ayuda, ¿vale?, a cumplir la tarea principal, ¿vale? Entonces, cuando nosotros tenemos un verbo auxiliar, este verbo auxiliar, por lo general, no tiene traducción al castellano, solamente se va a traducir como una negación, ¿vale? Como este caso que tenéis aquí, what do you like, ¿vale? What you like no tiene traducción en sí, esto no va a traducirse. ¿Por qué? Porque el verbo que nosotros que sí vamos a traducir es el verbo principal, que es este que tenemos aquí, que es like, ¿vale? El verbo gustar, ¿vale? Entonces, el verbo principal sí tiene traducción, ¿vale? Sí que tiene traducción al castellano y tiene, pues eso, pues tiene su propia función dentro de la frase, ¿vale? Dentro de la frase, pues tiene su propia función. Entonces, esa es la diferencia principal entre un verbo principal de la frase y un verbo auxiliar, ¿vale? Entonces, ¿a qué nos ayuda el verbo auxiliar? A ver, esto es algo sencillo, pero vamos a explicarlo, ¿vale? Un verbo auxiliar nos ayuda, por ejemplo, a hacer negaciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque la negativa del verbo like no decimos likened, ¿eh? No decimos esto, sino que el verbo, o sea, tenemos que ponerle otro verbo a ese para poder negar, ¿vale? Luciana Star me acaba de empezar a seguir, muchas gracias, ¿vale? Nosotros necesitamos otro verbo auxiliar, porque este verbo no tiene poder, es un verbo como que está ahí, que no tiene poder para negarse a sí mismo, ¿vale? O sea, este verbo tiene función de verbo principal, ¿vale? Es decir, funciona como un verbo principal, ¿vale? Cuando sí, o mejor dicho, ¿qué verbo sí tiene poder? ¿Qué verbo sí tiene poder para negarse a sí mismo o cuestionarse a sí mismo y además tiene significado propio? ¿Cuál de ellos, cuál de todos los verbos que tenemos en inglés? Willow dice, profesor, en inglés no se estudia, se practica. Nadie habla gramática cuando se habla. Todo el mundo habla gramática cuando se habla. Justo lo contrario de lo que has dicho. Todo el mundo habla gramática cuando se habla. Como dice Rose, es el verbo to be, ¿vale? El verbo to be es el primero que se estudia en los colegios. A ver, una cosita, atendiendo a ese comentario que han dicho por ahí, la gramática es el funcionamiento de la lengua, ¿vale? Alessandro, si sigues así, bueno, ya te han echado, ya da igual. El
el verbo to be sí que tiene potestad, aparte de los verbos modales, para funcionar como verbo principal, ¿vale? Y como verbo auxiliar al mismo tiempo, ¿vale? Pero obviando dejando los verbos modales de lado, porque eso es otro mundo, ¿vale? El verbo to be funciona como principal y como auxiliar al mismo tiempo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el verbo to be se niega a sí mismo, es decir, tú dices you are, ¿vale? Y cuando niegas, dices you aren't, ¿ok? You aren't, ¿vale? Y cuando haces una pregunta, en vez de decir you are, dices are you, ¿ok? Are you, lo que sea, ¿vale? Are you, bla, 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 ¿ok? Alberto me ha empezado a seguir, muchas gracias. Entonces, cuando nosotros tenemos el verbo to be, este verbo sí que funciona como principal y como auxiliar, ¿vale? Pero el resto de verbos, repito, vamos a obviar los verbos modales, ¿vale? Vamos a dejar los verbos modales de lado. Los verbos normales, los verbos que te puedes encontrar en el inglés, no van a negarse ni a funcionar haciéndose preguntas ni negaciones a sí mismos. Por lo tanto, eso nos lleva a que necesitamos un verbo auxiliar, que es el que sí que nos ayuda a hacer una pregunta, una negación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, dicho esto, hay varios verbos auxiliares, ¿vale? Hay varios verbos auxiliares, pero vamos a centrarnos en el verbo do, ¿vale? Que es uno de los verbos principales que se aprenden al principio, especialmente porque esto me lo ha preguntado una persona que es beginner, es una persona que está al principio, ¿vale? Entonces, el verbo do va a funcionar como verbo auxiliar en las frases. ¿Por qué? Porque si tú dices what do you like, ¿vale? Esto no tiene traducción, esto no se traduce y solamente nos ayuda a formar la pregunta, ¿vale? Solamente nos ayuda a formar la pregunta, ¿ok? ¿Qué queremos negar? Diremos I don't like, ¿vale? I don't like. Y esta estructura que veis aquí, esta estructura, especialmente para Ney, que era la que me preguntaba esto, funciona de la misma forma en todas las preguntas que empiezan por WH, excepto el pronombre interrogativo who, ¿vale? Que who no lleva verbo auxiliar detrás. ¿Por qué? Porque who es un pronombre que ya pregunta por personas, por ejemplo, ¿no? Entonces no lleva verbo auxiliar a menos que queramos expresar un tiempo determinado, pero no sería who do you are, por ejemplo. ¿Ok? Por primera vez entendí por qué se utiliza un verbo auxiliar. Correcto, ¿vale? Por eso, a mí me gusta explicar las cosas despacito, para que todo el mundo lo pueda entender, etcétera, etcétera, porque muchas veces se dice o se empieza a explicar la diferencia entre los verbos principales y los verbos auxiliares y la gente no sabe por qué razón se usa un auxiliar o se usa un verbo principal, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es importante. Bueno, pues dicho esto, como veis, principalmente nos tenemos que aprender la estructura de cada tiempo verbal y luego podéis aplicarla y jugar con eso dependiendo de las diferentes estructuras. ¿Ok? Bien, Mario Rossi acaba de seguirme. Muy bien, pues dicho esto, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Pero básicamente eso, aprenderos lo que es la estructura principal de cada verbo y delante va el what, where you live, por ejemplo, ¿no? Where you live, what you like, etcétera, 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 y ya está. Con eso lo tendríamos todo. ¿Ok? ¿Cómo saber cuándo se necesita un verbo auxiliar? Un verbo auxiliar lo necesitas siempre que tengas una pregunta o que tengas una question, una pregunta o una negación, ¿vale? ¿Vale? El verbo auxiliar siempre lo necesitas cuando no sea un verbo modal o el verbo to be, por ejemplo. ¿Vale? Luego, claro,
Dice Kelvin aquí dice do or does en oraciones afirmativas para enfatizar. Vale, nosotros es cierto que en las oraciones afirmativas, lo que pasa es que esto ya no es tan beginner, ¿eh? Yo estaba explicando a nivel principiante. El verbo do también podemos aplicarlo en oraciones afirmativas, ¿vale? Pero tiene un uso distinto, ¿eh? No es el uso auxiliar para negar o preguntar. Si yo digo, por ejemplo, I do like pop music, ¿vale? Esto tiene un uso distinto. Y como ha dicho él, esto es un uso de énfasis, un uso para enfatizar, ¿vale? Enfatizar que me gusta, ¿vale? No es exactamente lo mismo que si yo digo I don't like, ¿vale? No es exactamente lo mismo. Entonces, ¿podemos usar el verbo do en oraciones afirmativas? Sí, se puede, pero tiene un uso distinto, ¿vale? Eli me acaba de seguir, muchas gracias. Gracias a todos los que me estáis siguiendo, gracias a todos los que estáis ahí compartiendo el directo, muchas gracias. Samantha dice, eso quería saber, cuando no es pregunta y está, vale, esto es como si tú dijeras más o menos algo así. I really like pop music, ¿vale? Como si lo utilizaras a modo de adverbio, ¿vale? Como si fuera que me gusta mucho, que es para enfatizar algo, ¿vale? Do you have money? Dice por aquí Carmen Sofía. Sí, ¿vale? Sound dice por aquí, you can use as accent as main verb. How do you do? Exactly, ¿ok? No, do, como estáis diciendo por aquí, do tiene un doble significado, ¿vale? Voy a utilizar el ejemplo que han puesto por ahí porque se puede utilizar de dos formas. Tú puedes decir, o sea, tú puedes utilizar el verbo do como verbo principal, ¿vale? Que va a significar, pues, hacer, ¿no? Y también lo puedes utilizar como auxiliar. Y eso también suele rayar mucho a la gente, suele crear un problema porque ven dos veces el mismo verbo, ¿vale? Por ejemplo, si yo digo, do you do your homework? Do you do your homework? ¿Ok? Do you do your homework? ¿Haces tus deberes? Aquí tendríamos el verbo do en dos, o sea, funcionando de dos formas distintas, siendo el mismo verbo, ¿vale? Entonces, ahora viene el problema que mucha gente dice, ¿pero dos veces el mismo verbo? Claro, dos veces el mismo verbo, porque tenemos un verbo aquí funcionando como verbo principal, ¿vale? Y luego tenemos aquí otro verbo funcionando como auxiliar. Es decir, nosotros en castellano, ¿vale? Nosotros en castellano, Marcos dice, did you do your homework? Sí, pero si lo usas en pasado, pero si lo usas en presente sería do you do, ¿vale? Haces tus deberes, por ejemplo, si dices cada día, ¿no? Do you do your homework every single day? ¿Vale? Haces tus deberes cada día. Entonces aquí tendríamos que decir do you do, ¿vale? Nosotros en castellano utilizamos el verbo haber como verbo auxiliar, ¿no? En los tiempos compuestos sobre todo. Yo he ido, yo he hecho, yo he, ¿vale? Pero ¿podemos repetir dos veces el verbo haber? Una como auxiliar y otra como verbo principal. Evidentemente que sí, ¿vale? Evidentemente que sí. Entonces, yo puedo decir, ha habido un accidente. Ha habido un accidente. Y ese ha habido es dos veces el verbo haber, ¿no? Es dos veces funcionando el verbo como forma distinta. Una como verbo auxiliar y otra como verbo principal, ¿no? Una de forma para formar ese tiempo verbal. Pues exactamente igual pasa esto en inglés, ¿vale? Nosotros tenemos un do funcionando como verbo auxiliar, y luego tendríamos otro do funcionando como verbo principal. Esto también nos puede pasar con otros verbos en tiempos, por ejemplo, de cuando tenemos un present perfect, ¿vale? Cuando tenemos un presente perfecto, nos puede pasar, ¿vale? Tenemos un have funcionando como verbo auxiliar, luego tenemos el verbo have en participio funcionando como verbo principal. Puede pasar, ¿no? Bueno, pues ya sabéis que este tipo de verbos puede funcionar de dos formas distintas, ¿vale? Puede funcionar como auxiliar, puede funcionar como verbo principal y no pasa nada, ¿vale? Solamente es, pues eso, simplemente es para verbo de ayuda y luego tiene otra parte que es como verbo principal,
¿vale? Muy bien, dicho esto, venga, que ya estamos en 10.000 seguidores, o sea, 10.000 seguidores, 10.000 me gustas, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, vamos a ver ahora, vamos a seguir viendo, que me preguntaron antes que cuál era la diferencia, me preguntaron también por aquí, sabéis que yo me adapto un poco a lo que me vais pidiendo. Me preguntaron el otro día la diferencia entre verbos regulares y verbos irregulares, ¿vale? Verbos regulares y verbos irregulares. Bueno, la diferencia es muy clara. Nosotros tenemos en inglés dos tipos de verbos igual que tenemos en castellano, ¿vale? A gran escala, nosotros tenemos los verbos que son regulares, ¿vale? Por un lado, los regulares y por otro lado, los verbos que son irregulares, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre verbos regulares y verbos irregulares? Noé Cartagena se acaba de unir. Bueno, Laura dice gracias por su tiempo. De nada, aquí estamos para lo que necesitéis. Lo único que os pido es que porfa compartáis el directo y le deis muchos taps, ¿vale? Lo único que os pido es eso. Ya estamos en 291, a ver si... fonéticas, please, de los verbos irregulares. De los verbos regulares. Ah, vale, de los verbos regulares. Muy bien. Vale, vamos a intentarlo, ¿vale? A ver si puedo llegar a la fonética, porque la fonética es algo complicado. Y aparte, la fonética siempre hay que pillarla desde el principio y entender para qué sirve y cómo se usa, ¿vale? Bueno, correcto. Dice, bueno, estábamos diciendo, los verbos regulares son aquellos que acaban en ed, ¿vale? O acaban directamente en d. Es decir, si el verbo ya termina en e, no le añadimos otra e, sino que simplemente le añadimos una d, ¿vale? Como estáis diciendo por aquí muy bien. Entonces, por ejemplo, el verbo love, ¿vale? El verbo love ya termina en e, por lo tanto no vamos a añadirle otra e, sino que vamos a añadirle simplemente una d, ¿vale? Daniel me empezó a seguir, muchas gracias. Bueno, entonces diremos loved, ¿vale? Loved. Luego también tenemos, por ejemplo, el verbo like, ¿vale? El verbo like, que pues simplemente le añadimos también una d, ¿vale? Estoy escribiendo en los irregulares. Bueno, voy a cambiar el orden porque lo he escrito al contrario. Aquí sería irregulares y aquí sería regulares, ¿vale? Bueno, muy bien. Entonces, nosotros tenemos los regulares, que son los que acaban en ed, ¿vale? Bien, entonces, ahora, hay varias cositas que tener en cuenta cuando nosotros escribimos los verbos regulares, a la hora de escribir este tipo de verbos, ¿vale? Bueno, por cierto, hay una cosa que me llama la atención, que es cuando la gente dice, no es una crítica, es simplemente algo que me llama la atención. Cuando la gente me dice, el inglés se aprende practicando, no se aprende a base de gramática. Vale, imagínate que no tienes nociones de ruso, ¿vale? Y te digo, venga, habla ruso, empieza. ¿Sabrías decir algo en ruso? Probablemente no, tendrás que tener unas nociones, ¿no? No sé, es que simplemente me llama la atención. Bueno, entonces, tenemos loved, ¿vale? Liked, ¿ok? Muy bien, luego, por ejemplo, aquellos verbos que acaban en Y, ¿vale? Aquellos verbos que acaban en Y, tenemos que saber qué lleva delante. Un momento que estoy intentando leer los comentarios y se me van, porque no sé por qué pasa, no sé qué pasa, que me aparecen un montón de... Arita me ha empezado a seguir, muchas gracias. Bueno, ahora os digo cómo sabemos cuándo es un verbo regular y cuándo es un verbo irregular. Cuando un verbo acaba en Y, ¿vale? Como el caso del verbo study, ¿ok? Tenemos que prestar atención a qué lleva delante el verbo, ¿vale? ¿Qué lleva delante de esa I, ¿vale? Profe, hay un chaval por aquí que según él enseña solo con canciones. Me alegro. Mira, yo en 6 años de carrera no me han enseñado ese método. Si esa persona es capaz de hacerlo, me alegro por él, de verdad. Yo no confío en métodos milagros. Ahí está 8 Belts, que lleva intentando enseñar inglés por 3.000 euros en 6 meses y no lo ha conseguido. Pero bueno, el caso, tenemos el verbo study, ¿vale? El pasado del verbo study lo tenemos que cambiar a I, o sea, tenemos que cambiar esto a I latina. ¿Por qué? Porque delante lleva una consonante, ¿vale? Delante lleva una consonante. Entonces, tendríamos que decir
studied. ¿Ok? Studied. Muy bien. ¿Qué pasa, sin embargo, con el verbo play? ¿Vale? El verbo play. El verbo play es distinto. ¿Vale? El verbo play. Este verbo, delante de lo que es la Y, lleva una vocal. ¿Vale? Entonces, al llevar una vocal, se va a formar de forma distinta. ¿Vale? Aquí me piden que vaya al grano. Mira, yo no voy al grano nunca porque a mí me gusta que todo el mundo lo entienda. Entender no es memorizar, y para entender hay un proceso. ¿Vale? Yo entiendo que a día de hoy estamos acostumbrados a que todo nos llegue rápido y fugaz, pero no es mi caso. Bueno, aquí este verbo, ¿vale?, se quedaría igual, ¿vale? Simplemente le añadimos ed y ya está. ¿Por qué? Porque delante tiene una vocal, ¿vale? Entonces tenemos que fijarnos si delante de la Y tiene una consonante o tiene una vocal. Y dependiendo de esa forma, pues tenemos que añadirle una u otra, ¿vale? Study or play, ¿vale? Yo os recomiendo principalmente que estudiéis con ejemplos siempre, ¿vale? Si os estudiáis un par de ejemplos, como es este caso, vais a aplicar la regla y os vais a acordar mucho mejor, ¿vale? Esto en cuanto a los verbos regulares, ¿vale? Muy bien. Y luego hay una reglita, hay una cosita que tenemos que tener en cuenta, que están los verbos, por otro lado, irregulares, ¿vale? Los verbos irregulares son un montón, ¿vale? Son un montón. Voy a poner aquí una carita triste porque los verbos irregulares no tenemos otro método que, más allá de los 4 truquitos que podemos tener por ahí, ¿vale? Inocencio, me ha empezado a seguir, muchas gracias. Inocencio Hernández. Nos lo tenemos que aprender de memoria, ¿vale? Sí os recomiendo que pues cuando estemos estudiando los verbos irregulares hay que ir poquito a poco, es decir, no te puedes meter en el cuerpo 300 verbos irregulares de un tirón, evidentemente, ¿vale? Te lo puedes empezar por 5 en 5, luego cuando eso ya amplías a 10, etcétera, 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 ¿no? Bueno, los verbos irregulares no tienen por qué cambiar totalmente, ¿vale? No tienen por qué cambiar totalmente, os explico. Por ejemplo, nosotros tenemos el verbo go, ¿vale? Go, que me estáis diciendo por ahí que el verbo go es un verbo irregular, y es así, ¿vale? Cuyo pasado es went, ¿vale? Went. Y el participio es gone, ¿vale? Gone. Bueno, esto sería ir, fui, ido, ¿vale? Ir, fui, ido. Esta sería la forma en la que nosotros conjugamos o decimos las 3 formas, ¿vale? Esto sería el infinitivo. El infinitivo es la forma no personal, ¿vale? Ir. Luego esto sería pasado simple, past, ¿vale? Y luego esto es el participio de perfecto o el participio de pasado. Bien, correcto. Gracias a Facundo y a Robert L que me han empezado a seguir los dos. Bueno, luego otro verbo, por ejemplo. Pues claramente el verbo que siempre estudiamos en inglés, el primero de los primeros, que es el verbo to be, ¿vale? El verbo to be, el verbo ser o estar, ¿vale? O incluso se traduce como tener. ¿En qué ocasión vamos a traducir el verbo to be como tener? ¿Lo sabéis? ¿En qué ocasión? Muchas gracias a todos los me gusta y a todas las personas que están participando, que estamos ya aquí en 14.500 y más de 300 personas viendo este directo, lo cual me alegro. ¿Cuándo vamos a traducir el verbo to be como verbo de tener? Con los años, muy bien, como dice María, ¿vale? Con los años no vamos a decir nunca I have 26, sino que diremos I am 26, ¿vale? Entonces, cuando tenemos los años, vamos a decir, vamos a traducirlo como tener, ¿vale? Bueno, el verbo to be en pasado, ¿cómo sería? Vamos a hacer un repaso así de los verbos que más suelen salir en oraciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Muy bien, como dice por aquí D,
sería was or were, ¿ok? Was or were, ¿vale? Muy bien. Entonces, tenemos el verbo to be, que en pasado es was, were, y en participio es been. Been, ¿ok? That's right. Okay, very good. So be was, were, been. ¿Ok? Very good. Very good. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. ¿Y por qué digo que los verbos irregulares no tienen por qué variar? Pues porque si yo tengo el verbo put, ¿vale? ¿Qué pasa con el verbo put? ¿Qué iría aquí y qué iría aquí? ¿Qué pondríamos en cada una de de estos cuadraditos? ¿Qué pondríamos ahí en cada uno de esos cuadraditos? Muy bien, como dice por aquí Santi, ¿vale? Sería put. Put. ¿Ok? Muy bien. Por lo tanto, ¿por qué es irregular? ¿Por qué es irregular este verbo si se escribe las tres formas iguales? Pues precisamente por eso, ¿vale? Porque si fuera regular, si este verbo fuera regular, nosotros pondríamos aquí put it, acabado en ed, y aquí también, ¿vale? Como no es así, como son las tres formas iguales, ya sea en infinitivo, en pasado y en participio, decimos que es un verbo irregular. Otro verbo irregular, el verbo read, ¿vale? El verbo read también es un verbo irregular, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no lo vamos a formar con ed, ¿vale? En pasado no vamos a decir read it, ¿vale? Hasmer me ha empezado a seguir, muchas gracias. Gracias a todos los que me estáis siguiendo, y si me seguís el resto, con que me sigan unos cuantos más, yo siempre lo agradezco, ¿vale? Porque eso es más apoyo para la cuenta, más apoyo para esta plataforma que estamos formando. De verdad, enormemente agradecido de vuestro apoyo y de los comentarios. Bueno, read en pasado es read, ¿ok? Read. And participle is read. ¿Ok? Read, read. Very good. So, este verbo también sería un verbo irregular. ¿Vale? Este verbo también sería un verbo irregular. Otro verbo irregular, muy común, muy frecuente, el verbo have. ¿Ok? El verbo have. ¿Cómo sería el pasado del verbo have? Agox y Julio me acaban de seguir, muchas gracias. Have, ¿cómo sería? Had. Muy bien. Perfecto. ¿Ok? Had. Y en participio también sería had. ¿Ok? Very good. So, tenemos have, tener, tuve, ¿no? Dependiendo de la persona, dependiendo de qué sujeto le pongamos. Si digo I, pues sería I had. ¿Ok? Y esto se usa para otros tiempos, especialmente los de perfecto. ¿Vale? Como participio. ¿Ok? Por ejemplo, en el present perfect podemos decir I've had, or I have had. ¿Ok? Very good. Entonces, todo este tipo de verbos que no se forman, que no siguen la regla de formación de ed, que se la saltan, porque son unos verbos chulos, y se la saltan, lo vamos a denominar verbos irregulares porque no siguen esa regla. ¿Vale? Sandra dice have has, no have had, acabado en participio. He tenido, por ejemplo, es I have had or I've had, ¿vale? Entonces, todo este tipo de verbos que no siguen esta regla son verbos irregulares, ¿vale? Ya sea que varíen las tres formas, que varían, que las tres son iguales, o que las dos últimas son iguales y la primera es diferente, o que la primera y la última es diferente y la del medio cambia, como en el caso de come, came, come, ¿vale? En fin, que ese tipo todo este tipo de verbos, ya sea que varíen de alguna forma o que no varíen, son irregulares, ¿vale? Chico Brandon me acaba de seguir, muchas gracias. Por supuesto, a todas aquellas personas que tengan dudas y quieran que le dedique un directo, me lo decís por mensaje directo, o lo ponéis en el vídeo que tenéis por ahí deja tus comentarios y dudas aquí, ¿vale? Y yo os dedico un directo sin ningún tipo de problema, ¿vale? Bueno, vamos a ver más comentarios que tenéis por aquí. Pero Sandra tiene razón. A ver.
Fabi dice, ¿tú conoces a Fabi del Altillo School? No lo conozco. Sandra es infinitivo, por eso es have. Vale. ¿Cómo identificar los tiempos verbales? Me pide por aquí. ¿Cuándo una clase especializada en phrasal verbs? A ver, yo lo de la clase especializada en phrasal verbs, no sé yo, ¿eh? Una clase de phrasal verbs, para empezar, es muy aburrido. Yo sí que he dado algunos tips para estudiar los phrasal verbs de una forma más llevadera, que se entienda, ¿no? Pero es que yo no puedo escribiros todos los phrasal verbs porque no acabaríamos nunca. O sea, sería un directo de 16 horas. Y aparte que al final, en fin, no sé, al final eso es estudiarlo, tampoco es mucho más. Es como el vocabulario, ¿vale? Te lo tienes que estudiar, tienes que saber lo que significa y poco más. Jorge Argueta me acaba de seguir y muchas gracias. Vale, vamos a ver, me piden que vamos a ver ahora, lo tengo apuntado aquí, lo de la fonética, ¿vale? Voy a dejarlo ahí y ahora lo vemos, ¿vale? Me han pedido cómo identificar, que está más relacionado con esto, y ya vemos lo de la fonética, lo último, que quiero explicar así un poquito desde el principio para que se entienda, ¿vale? Lo primero me han pedido cuándo identificar o cómo escribir has, ¿vale? Que vamos a verlo ahora también. Y por otro lado, cómo identificar los tiempos verbales. Vamos a ver, para identificar los tiempos verbales, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es fijarnos en las expresiones de tiempo, ¿vale? Fijarnos en las expresiones de tiempo. A ver, a todos los que me estáis preguntando cosas, que voy leyendo la pregunta y no puedo leer todas las preguntas porque si no vamos entrando en un directo que es un mix y no acabamos. Si veis que no lo explico en este directo, dejármelo en un mensaje privado, ¿vale? Yo respondo y hacemos un directo igual que hoy le he hecho un directo a Ney, ¿vale? Bueno, nosotros para identificar qué tiempo verbal uso, ¿vale? Vamos a poner aquí qué tiempo verbal uso. ¿Vale? Os voy a hacer un esquema muy simple para saber qué tiempo verbal hay que aplicar en cada una de las oraciones que vosotros tengáis en un determinado ejercicio o lo que sea. Vamos a ver. Principalmente hay que seguir dos criterios, ¿vale? Que es fijarnos, en tres criterios, ¿vale? Fijarnos en las expresiones de tiempo que nos dan, ¿vale? Es decir, si nos pone tomorrow, ¿vale? Tomorrow, last week, last month, by 2050, o lo que sea. Esos son todas expresiones de tiempo, ¿vale? Cuando nosotros indicamos ese tiempo, dentro de X años, hace una semana, todos los días, todo eso son expresiones de tiempo que nos ayudan a identificar un tiempo, ¿vale? Luego, ¿qué valor tendríamos que darle a ese tiempo verbal? Es decir, un present simple o un simple present puede ser o puede aplicarse a un futuro, ¿vale? Simple present puede aplicarse a un futuro cuando nosotros tenemos un horario especialmente, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo decir the plane leaves at 6, ¿vale? The plane leaves at 6, ¿vale? El avión sale a las 6. ¿Cuándo? Mañana por la mañana, pero hay un horario establecido, ¿vale? The math lesson starts at 7 o'clock. La clase de matemáticas empieza a las 7, igual que en castellano, ¿vale? Podemos utilizarlo, el presente simple es un tiempo un poco versátil y podemos usarlo para pasado y para futuro. ¿Cuándo podemos usarlo para pasado? Cuando nosotros tenemos acciones históricas, ¿vale? Cuando nosotros tenemos acciones históricas, ¿vale? Ahora os explico lo de any también, ¿vale? Tenemos some y any. Ahora lo explico también, ¿ok? No os preocupéis. Pero darle tap a la pantalla, porfa. Dale muchos taps. No subimos ahí de los 16.000. Estábamos a cenar en 15.000 y no hemos subido apenas. Si no, no aparecemos en el para ti, ¿vale? Bueno, eso. Y luego vamos a denominarlo objetivo. Es decir, ¿qué objetivo tiene esa oración en concreto? ¿Tiene el objetivo de explicarnos una finalidad, una acción en sí? ¿O tiene el objetivo de enfatizar la duración de la acción? ¿Vale? En el caso de que sea que lo que nos quiera reflejar es la acción, ¿vale? Es decir, la finalidad de esa acción, vamos a usar un tiempo
simple, ¿vale? Y la duración, si lo que intenta remarcar es la duración, lo que vamos a hacer es usar un tiempo de continuous, ¿vale? Por ejemplo, muchas veces me preguntan ¿cuál es la diferencia entre el present perfect simple y present perfect continuous? La diferencia es prácticamente ninguna, quiero decir, a nivel general es la misma, es el mismo tiempo verbal, ¿vale? Lo que pasa es que un present perfect continuous se usa para indicar una, digamos, se enfoca en la duración de la acción, ¿vale? Y el present perfect simple se enfoca en la finalidad, ¿vale? O en la acción en sí, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, realmente, en gran escala, no borren los vídeos de las clases en YouTube, porfa. No, si no los borro, yo los voy subiendo y los voy dejando. La diferencia entre un tiempo continuo y un tiempo simple es mínima. Simplemente nos vamos a fijar en si nos estamos fijando en la duración o en la acción. Ya está, no tiene más. Entonces, teniendo en cuenta este parámetro o estos tres elementos, ¿vale? Podemos identificar el tiempo, ¿vale? Entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. David Cato, vamos a dejar la fonética para lo último, ¿vale? Que así explico un poco desde el inicio de la fonética, ¿vale? Así con un dibujito guay para que se entienda la fonética, ¿vale? Vamos a seguirle dando un tap a la pantalla, que estamos ya llegando a los 25.000, a ver si llegamos a los 25.000. Bueno, bien, como decía, si yo tengo una frase como, vamos a suponer que nos dan esto, ¿vale? Nos dan el verbo do y nos da every day, ¿vale? Bueno, aquí vamos a fijarnos primero en el adverbio de tiempo que nos dan o la expresión de tiempo que nos dan, ¿vale? ¿Cómo se encuentra en YouTube? A ver, para encontrarme en YouTube, a todos los que estáis aquí, tenéis el enlace en mi perfil de TikTok, ¿vale? Ahí podéis encontrar los directos de TikTok que subo directamente tal y como o sea, que no los edito, quiero decir que no vais a encontrar los vídeos editados, que tal y como los acabo los subo, ¿vale? No los edito, sino sin más. Bueno, aquí tenemos una expresión de tiempo, ¿no? ¿Cuál es la expresión de tiempo que podéis encontrar aquí? A ver, ¿cuál es la expresión de tiempo que podéis encontrar? José Martínez dice they have. No sé si es que estáis hablando entre vosotros. Vale, Yadira me ha empezado a seguir, muchas gracias por seguirme. Bueno, la expresión de tiempo, como estáis diciendo todos aquí, ¿vale? Es every day. Esta es la expresión de tiempo, ¿vale? Muy bien. Ahora bien, tenemos en esta frase algo que nos indique el tiempo, es decir, algo que nos diga durante cuánto tiempo se está haciendo la acción, o si está pasando lo mismo, o si lleva haciéndose unas cuantas de horas. ¿Tenemos algo de eso? ¿Tenemos alguna parte de la oración que nos indique tiempo? No nos indica tiempo, ¿verdad? Como dice por aquí Santi Ramírez, lo que nos indica es la acción, o sea, la frase se está enfatizando o está haciendo, está focusing en lo que es la acción en sí. Pues ya está. Tenemos aquí every day. Every day es todos los días. Es algo que nos indica que está pasando todos los días, por lo tanto tiene que ser un simple present, ¿vale? Simple present. Pues ya está. Pues I do. I do. Bueno, es que se me ha olvidado poner aquí, pero vamos, que lo que sea, ¿vale? I do something every day. Hago lo que sea, ¿vale? Hago los deberes, hago lo que queráis poner ahí, ¿vale? The something es sustituible por lo que queráis. Vale. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a poner he listen to music right now. Right now. ¿Vale? Bueno. Aquí tenemos o sea, ¿dónde estaría aquí la expresión de tiempo?
¿Dónde nos indica qué está pasando normalmente? Y Josué me ha empezado a seguir, muchas gracias. ¿Dónde está aquí una expresión de tiempo que nos indique, pues la semana pasada, no sé, lo que sea? Right now, very good, right now, ok, right now, very good. Entonces esto es la expresión de tiempo, ¿vale? La expresión de tiempo que nos indica que está pasando ahora mismo. Por lo tanto, ¿qué tiempo verbal nos indica que algo está pasando ahora mismo? Que algo está pasando en el momento del habla. ¿Qué expresión de tiempo sería esa? O perdón, ¿qué tiempo verbal sería esa? Ese. Ya no sé ni lo que digo hasta ahora. Muy bien, como dice por aquí Stefan Chávez, ¿vale? Es un present continuous, ¿vale? Present continuous, ¿ok? Entonces sería he is listening, ¿vale? No se pronuncia listening, ¿eh? Se dice listening, he's listening to music right now, he's listening to music right now, very good, ¿ok? Entonces esta sería la forma de presente continuo, ¿vale? Como veis, si nosotros tenemos una expresión de tiempo presente, pues por lo general, ¿vale? Salvo casos excepcionales, continuo significa progresivo, ¿vale? Progresivo, que tiene una progresión que está pasando. Elvira, gracias por seguirme, ¿vale? ¿Qué nos indica pasado? Pues ya sabemos que va a ser un verbo en pasado, salvo que sea, pues yo qué sé, es decir, nosotros podemos usar el pasado para algo histórico, pero también podemos usar el presente simple, ¿vale? O sea, es bastante versátil en ese aspecto. Pero bueno, que si tenemos una expresión de tiempo de pasado, pues ya sabéis que va a ser un pasado, ¿vale? Carlos Dariel dice, ¿por qué tú? Vale, estos son lo que se llaman verbos con preposiciones sí, verbos con preposiciones, que no es lo mismo que un phrasal verb, ¿eh? Un verbo con preposición no es lo mismo que un phrasal verb, ¿vale? Son cosas distintas. Un phrasal verb, creo que ya lo he explicado en alguna ocasión, un phrasal verb es un verbo con una preposición que cambia, o un adverbio que cambia el significado, ¿vale? Del propio verbo. Un verbo preposicional, un verbo que lleva una preposición, un verbo que requiere de esa preposición, ¿vale? Que requiere de esa preposición o que requiere de esa estructura, ¿vale? Pero significa literalmente listen to music, ¿ok? Bueno, pues dicho esto, vamos a pasar ahora a ver la diferencia entre some y any, ¿ok? Some y any. Bueno, vamos a ver. Tenemos que centrarnos en la diferencia o lo que sería. Bueno, vamos a empezar por el principio, ¿vale? Nosotros tenemos los nombres, ¿vale? Los nombres pueden ser de dos tipos: contables, ¿vale? Contables y no contables. Contables y no contables. ¿Bien? Bueno, ¿qué es un nombre contable? ¿Qué es un nombre contable? Leticia dice, no borro. ¿Qué es un nombre contable? ¿Y cuál es la diferencia entre un nombre contable y un nombre no contable? ¿Cuál es la diferencia entre un nombre contable y un nombre no contable? A ver. Very nice class, teacher. Congratulations while I'm leaving. Okay, see you tomorrow, I hope. Claro, que uno se puede contar en cantidad, correcto, ¿vale? Vamos a ver, los nombres contables podemos contarlos individualmente, ¿vale? ¿Qué quiere decir individualmente? Que yo puedo decir 1, 2, 3, 4, ¿vale? Los nombres que son incontables, ¿vale? Incontables o no contables, no podemos contarlos de forma individual y por tanto necesitamos lo que denominamos un quantifier o cuantificador, ¿vale? Y esto nos lleva a este punto. Bueno, un cuantificador es una palabra que nosotros usamos para cuantificar, para darle cantidad a algo, ¿vale? Para expresar una cantidad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nombres contables, nombres que nosotros denominamos contables, pues, no sé, chairs, ¿vale? Chair,
una silla, ¿no? O table, o, no sé, en fin, nombres contables, pues prácticamente casi todo lo que nos rodea, ¿no? Nombres incontables, por ejemplo, sería water, ¿ok? Water. Water es agua, ¿no? El agua nosotros no podemos contarla de forma individual, ¿vale? No podemos contarla de forma individual. ¿Por qué? Pues porque yo no puedo decir un agua, dos aguas, tres aguas, sino que necesito un cuantificador, ¿vale? Cuantificador es una forma de darle una cantidad o aportar una cantidad a este agua. Es decir, yo puedo pedir un vaso de agua, puedo pedir una botella de agua, puedo pedir un litro de agua, ¿vale? Pero no puedo contar el agua. Yo no puedo decir, dame un agua, ¿vale? O dame dos aguas, sino dame una botella, dame X, ¿vale? Entonces, claro, por aquí dice Freddy Mejía, dice, en botes sí. Claro, pero estás contando los botes, no estás contando el agua, ¿vale? Estás contando, o sea, estás usando el bote para darle una cantidad al agua, ¿vale? Pero no estás contando el agua en sí, estás contando los botes o las botellas, ¿vale? Entonces, igual que si yo digo un vaso de agua, ibas bien hasta que no supiste darte a entender con lo de contable. Creo que lo he explicado bien, lo de contable e incontable, ¿vale? Entonces, cuando nosotros pedimos un vaso de agua, por ejemplo, ¿vale? Realmente lo que estamos cuantificando, a lo que nosotros estamos dando una cantidad es a los vasos. Nosotros podemos pedir un vaso de agua, dos vasos de agua, tres vasos de agua, etcétera, etcétera. Pero no podemos pedir un agua, dos aguas o tres aguas. ¿Vale? Bueno, dicho esto, vamos a explicar la diferencia entre some y any. ¿Vale? De una forma facilita o de una forma simple, ¿no? A nivel principiante, entiendo. Bueno, a ver, nosotros principalmente, ¿vale? Vamos a usar any para oraciones que sean negativas e interrogativas, ¿vale? Oraciones que sean negativas e interrogativas, ¿vale? Bueno, dependiendo de cómo nosotros lo vayamos a emplear, ¿vale? Si es negativa, tenemos que tener en cuenta si lo vamos a usar en... bueno, creo que lo voy a hacer de otra manera. Creo que voy a poner una tablita aquí. ¿Vale? Vamos a poner aquí any y vamos a poner aquí some. ¿Vale? Y ahora vamos a poner aquí contable e incontable. Creo que así se entiende mejor. ¿Vale? Entonces, any lo vamos a usar principalmente para oraciones que sean interrogativas y negativas. ¿Vale? Bueno, cuando la oración sea, estamos dentro de los contables. ¿Vale? Contables. ¿Vale? Oraciones negativas, ¿vale? Dentro de los contables. Vamos a traducirlo como ningún o ninguna, ¿vale? Ningún o ninguna o nada de, ¿vale? Ningún o ninguna o nada de cuando sea incontable, ¿vale? Negativa, nada de. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, el sustantivo water, ¿vale? Si yo tengo el sustantivo water, no puedo decir no hay ninguna, en castellano, claro, en la traducción, no podemos decir no hay ninguna agua, sino no hay nada de agua, ¿vale? Pero en inglés sí que diremos any water, ¿vale? Nada de agua, ¿vale? Bueno, y luego tenemos que atender a la interrogativa, ¿vale? La interrogativa, ¿vale? Cuando estemos hablando de sustantivos contables, diremos algún, alguna, ¿vale? Algún, alguna, ¿vale? Por ejemplo, is there any apple? Is there any apple?
¿vale? ¿Is there any apple? ¿Hay alguna manzana? ¿Vale? Juan Carlos me ha empezado a seguir, muchas gracias, ¿vale? Y en incontable sería algo de, ¿vale? ¿Ok? ¿Vale? Hasta ahora bien, más o menos, lo vais captando. Yo sé que esto es un poco complicado en el sentido de que tienes que diferenciar, primero, si es contable o incontable, y luego, por otro lado, si es una pregunta o una negación o una afirmativa, porque claro, en este caso no tenemos a y am también, ¿no? Pero si tuviéramos a y am, pues también tendríamos que tener en cuenta las oraciones afirmativas, ¿vale? Entonces, claro, entiendo que es un poco complejo, pero realmente el problema es la traducción al castellano, porque en inglés es más fácil, es todo más condensado, ¿vale? Lo que pasa es que en castellano tenemos una amplia gama, ¿vale? Una amplia gama de cuantificadores dependiendo de cómo sea. Pero realmente en inglés es más condensado y quizá ahí es el problema entre el inglés y el castellano, ¿vale? Bueno, entonces tendríamos esta tablita, ¿vale? Y luego tendríamos some, que sí que lo vamos a usar más para las oraciones afirmativas, pero sí que tenemos que tener en cuenta la diferencia entre los contables y los incontables, ¿vale? ¿Ok? Diferencia entre contables e incontables. Bueno, los contables. Vamos a traducirlo como algunos o algunas, ¿vale? Estos son más bien indefinidos porque no te definen la cantidad, ¿vale? No te dicen 1, 2, 3, sino que te dicen algunos o algunas, varios, ¿vale? Bueno, también es que varios no lo hemos visto, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando dices several son varios y no te define la cantidad. Pues esto pasa igual. Algunos o algunas y no te está definiendo realmente la cantidad que tiene, sino que es un indefinido, ¿vale? Bueno, y luego lo mismo para, en este caso, some, que sería algo de, ¿vale? Pero en oraciones afirmativas. Por lo tanto, si yo digo there is some rice in the kitchen, ¿ok? Hay algo de arroz en la cocina, ¿vale? Hay algo de arroz en la cocina. Pero si digo there are some apples, ¿ok? Some apples, cambia el significado, ¿vale? ¿Entendéis la diferencia entre some rice y some apples? ¿Veis la diferencia entre some rice y some apples? Some rice, some apple. Sí, dicen por aquí, que sí que lo entienden. ¿Vale? Entonces, realmente, ya os digo que el problema de los cuantificadores en inglés es la diferencia creo que realmente el problema es la traducción al castellano, ¿vale? La traducción al castellano más que el uso en sí, ¿vale? Porque sí que es verdad que en inglés está todo como más condensado, ¿vale? Y en español pues tenemos una variedad, ¿vale? Pero realmente, ya digo que lo principal, la principal diferencia que yo veo es la traducción al castellano más que otra cosa, ¿vale? Dicen por aquí, rice es incontable, rice no se puede contar, ¿vale? Rice no se puede contar, ¿vale? Pasa igual que water, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues esto, en el próximo directo hacemos práctica si queréis con esto, ¿vale? Que me han pedido también ver un poco de fonética, ¿vale? Y quiero ver un poquito de fonética también, al menos una introducción, que no se diga que he ignorado la pregunta, ¿vale? Así que en el próximo directo nos dedicamos a hacer esto, ¿vale? Si queréis que practiquemos más con cuantificadores, en vez de poner simplemente la diferencia entre some y any, pues ponemos todos los tipos de cuantificadores que tenemos y practicamos con los cuantificadores, ¿vale? Alvis, muchas gracias por seguirme. Leticia Moreno dice, muchas gracias por compartir. Gracias a vosotros por estar aquí
compartiendo el directo, por estar aquí dando taps a la pantalla a tope, que somos casi 300 personas aquí compartiendo esta tardecita, que ya, o sea, ya estoy un poquito cansado porque entre unas cosas y otras ya la cabeza no me da para más. Soy capaz de poner un verbo to be equivocado ya. Bueno, dicho esto, vamos a ver un pelín de fonética, aunque solo sea una introducción y lo continuamos en el directo de mañana, ¿vale? Porque tengo que son ya las 9:30 y se me ha ido un poco la hora. Vamos a ver un poquito de fonética, principalmente el inicio, y ya vemos mañana el resto, si os parece bien, ¿vale? Bueno, mira, vamos a ver, aquí voy a dibujar una personita, ¿vale? Personita. Bien, bueno, en este dibujo voy a poner la garganta ancha porque quiero dibujar aquí una cosita, ¿vale? Bueno, menos mal que no me he dedicado yo al dibujo, ¿eh? Menos mal que no me he dedicado al dibujo porque si hubiera dedicado al dibujo, mal. Mirad, nosotros en gran escala, ¿vale? En gran escala tenemos dos tipos de sonido, ¿vale? Que son, vamos a diferenciar principalmente entre aquellos sonidos que son sonoros y los sonidos que son sordos, ¿vale? En inglés vamos a decir voiced and voiceless, ¿vale? Voiced and voiceless. Entonces, los sonidos sonoros son los que producen... Es que he leído un comentario que ponía Trump y me ha hecho mucha gracia. Ay, perdón. Bueno, tenemos los sonidos sonoros y los sonidos sordos, ¿vale? Entonces, los sonidos sonoros son los que las cuerdas vocales vibran, ¿vale? Son los que las cuerdas vocales vibran. Los sonidos sordos son los que las cuerdas vocales no vibran, ¿vale? Solo le falta tener pelo naranjita, ¿eh? Ya sería clavado. Bueno, entonces, sonidos donde las cuerdas vocales sí que vibran. Pues mira, el sonido de la M, ¿vale? La fonética, los sonidos siempre se representan entre barras laterales, ¿vale? Porque son sonidos, acordaros que estamos hablando de sonidos, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué sería esto? ¿Qué sería esto? Es una palabra en castellano, ¿eh? O bueno, dos palabras, mejor dicho. ¿Qué sería esta palabra en castellano? Erika Jacqueline, muchas gracias por seguirme. ¿Qué sería esto? Un vaso, claro, como dice Rafita, ¿eh? ¿Vale? Esto es un vaso, ¿vale? Pero fonéticamente se representa con M aquí, ¿vale? Con M y con B, ¿vale? Rafita. Entonces, ¿por qué se representa con M? Pues porque cuando tú lo dices en conjunto es un vaso, ¿vale? Un vaso. Y no se representa con V porque si no sería un vaso. Y nadie dice un vaso, ¿vale? Como dice un vaso, ¿ok? Entonces, la fonética no es fiel o 100% fiel a la escritura, ¿vale? A ver, bueno, no sé qué estáis diciendo por ahí. Bueno, Anónimo, me acaba de empezar a seguir, muchísimas gracias. Vale, entonces, sonidos sonoros. Si vosotros decís el sonido de la M, ¿vale? Y decir el sonido de la M no es decir M, eso no es decir el sonido de la M, ¿eh? Decir el sonido de la M es decir, ¿vale? Mirad, si vosotros cogéis estos dos deditos y los ponéis aquí en la garganta y apretáis un poquito, sin apretaros mucho, que vais a toser, ¿eh? Apretáis un poquito y hacéis el sonido, ¿vale? Vais a notar que las cuerdas vocales os vibran. Incluso podría haceros un poquito de cosquillita en la nariz, ¿vale? Si lo hacéis en casa vais a ver que vibra. Sin embargo, si hacéis el sonido, ¿vale? Y os ponéis aquí el dedo, ¿vale? Los dedos aquí, y decís, vais a notar que no hay vibración, ¿vale? No hay vibración aquí en la garganta, se mantiene esto prácticamente sin ningún tipo de vibración. Entonces,
Este sonido sería un sonido sonoro, ¿vale? Y este sonido sería un sonido sordo, ¿vale? O en inglés, voiced, voiceless, ¿vale? Sí vibra, dicen por aquí. Perfecto. Vale, muchas gracias por seguirme. Vale. Entonces, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta esta diferencia, como digo, hay sonidos que hacen vibrar las cuerdas vocales y sonidos que no. Y en inglés es muy importante porque pueden hacernos distinguir palabras, ¿vale? Esa diferencia entre sonidos sordos y sonidos sonoros pueden hacernos distinguir palabras. Por ejemplo, nosotros tenemos en inglés, bueno, una pregunta, solo como dato. ¿Cuántas Ns, ¿vale? N de Navarra, en cuanto a sonidos, ¿vale? ¿Cuántas Ns tenemos en castellano? ¿Creéis que pronunciamos solo un tipo de N o que pronunciamos dos o tres? ¿Cuántos tipos de N creéis que tenemos? A ver, os leo por aquí. ¿Cuántos tipos de Ns tenemos? Venga, a ver, leo vuestros comentarios. 1 dice por aquí Ani Santos, 2 dice por aquí Da Quintar, una sola. Vale, mirad, os voy a poner dos palabras, ¿vale? Os voy a poner dos palabras, que son la palabra nariz, ¿vale? Y la palabra o el nombre propio Enrique, ¿vale? Quiero que pronunciéis en casa esas palabras de forma pausada, ¿vale? Que digáis nariz, ¿vale? Nariz, nariz. Exagerad un poquito el sonido de la N, si queréis, ¿vale? Nariz. Y que luego digáis Enrique, ¿vale? Enrique. Y fijaros dónde ponéis la lengua cuando decís nariz y cuando decís Enrique. Porque no la vais a colocar en el mismo sitio, ya os digo yo que no. Cuando decís nariz, ¿dónde colocáis la lengua? A ver, que leo los comentarios. Leo vuestros comentarios, a ver qué me decís. Mientras voy a ir leyendo por aquí. Muy bien, cuando decís nariz, ¿vale? Como dice Mercy López, lo colocáis arriba, ¿vale? O sea, más o menos sería una cosa así, ¿no? Ahora decid Enrique, Enrique. ¿Dónde colocáis la lengua cuando decís Enrique? ¿Vale? Más o menos este sería el dibujo del primero, ¿no? La representación de la primera. ¿Y en el segundo? Claro, en el segundo, ¿vale? La posición de la lengua sería más o menos una cosa así, ¿no? Más o menos, ¿no? No es que yo ya digo que estamos aquí dibujando a Trump y más o menos sería la lengua una cosa así, ¿no? Igual dice Juanfra, es imposible. Es literalmente imposible que coloques esta N donde mismo colocas esta. Segurísimo que no. Eso es muy del sur. El que es muy del sur. Colocar la N en posiciones distintas es imposible. Es que es imposible que la coloques de forma distinta. No puedes decir Enrique. Es que no. Quizás lo que os confunde es que colocáis la lengua inmediatamente en el paladar para pronunciar la R, que es una vibrante, que se hace colocándolo arriba, ¿vale? Pero no, o sea, segurísimo que no. Segurísimo que no lo colocáis en el mismo sitio. Yo no sé dónde la pongo. Dice Rafa Gallardo. Yo no sé dónde la pongo. Bueno, estoy segurísimo de que no. Cuando vosotros pronunciáis esto, no la colocáis en el mismo sitio que cuando la pronunciáis aquí. Otra cosa es que para hacer la R, que viene inmediatamente después de la N, ¿vale? La colocáis en el paladar, para hacer la R, ¿vale? Pero es distinto, pero son sonidos distintos, ¿vale? Estáis haciendo realmente sonidos distintos. Bueno, pues esto es importante porque nosotros tenemos en inglés, por ejemplo, dos tipos de D, ¿vale? Una es dental y otra es interdental. Esta es dental, ¿vale? Esto es they y esto es they, ¿vale?
Esto sería d, ¿vale? ¿Qué sería day? Day. ¿Qué sería eso? Day. ¿Cuál es la diferencia entre esta de aquí y esta de aquí? Day y they. Day y they. Claro, fijaros, they, ok, they, right? Y luego tendríamos day, que es esto de aquí. ¿Vale? Entonces, fijaros que una simple consonante no varía la palabra. ¿Vale? Entonces, es realmente importante entender cuándo es una sonora, cuándo es una sorda, cuándo es... bueno, entender en general las diferencias fonéticas que hay entre las palabras. Todo esto lo he explicado como a modo de introducción de cómo pronunciar el ed al final de una palabra que nosotros estamos poniendo en pasado simple, ¿vale? Pues ya hemos hecho la introducción. En el directo de mañana seguimos con más y mejor, ¿vale? Más y mejor. Y nos vemos mañana en torno a la 1 de la tarde, ¿vale? Más o menos en torno a la 1 de la tarde nos vemos mañana. Gracias a todos los que me habéis seguido. Gracias a todos los que habéis donado un poquito o habéis colaborado. Muchísimas gracias a Maggie, por ejemplo, que está aquí comentando. Gracias a Carlos, ¿vale? Os dejo por aquí el horario de mañana. Y bueno, si me queréis seguir antes de iros, si queréis comentar un vídeo antes de desconectaros de TikTok y dormir profundamente en sueños profundos hasta el día de mañana, mañana, según el horario GTM más 1, ¿vale? Podéis encontrarme por aquí a las 13:00 horas, ¿vale? GTM más 1 creo que es el horario de París, Bruselas y Madrid, ¿vale? Gracias a todos vosotros, gracias por estar aquí, gracias por participar, por donar, por seguirme y nos vemos mañana por aquí, ¿vale? Una cosita, una tarea que os dejo por aquí, homework, que es, el homework para mañana es mirar mis últimos vídeos y compartirlos, ¿vale? Solamente eso. Es muy fácil, miráis los vídeos, participáis. Si queréis participar en los vídeos que he subido, los últimos vídeos, deberes, dice Relu, correcto, deberes, ¿vale? Y otra cosita, si alguien se ha ido de aquí y no he resuelto su duda, que me lo deje en un comentario privado, ¿vale? En un MD, y yo lo respondo en los próximos directos, ¿vale? Para los que preguntáis YouTube lo tengo asociado a mi perfil, ¿vale? De aquí de TikTok. Si miráis mi perfil vais a ver un enlace que os lleva directamente a mi perfil y a mi Instagram. En fin, tenéis ahí YouTube, Instagram, etcétera, etcétera. Y nada, que me marcho, que gracias por estar aquí a todos, ¿vale? Viva Sevilla, dicen por aquí, viva. Venga, nos vemos. Muchas gracias a todos y un saludito. Chao, nos vemos mañana. Descansad y recargar pilas.